Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta sesión síncrona el día de hoy, 25 de julio del año 2023. El día de hoy vamos a continuar con nuestro programa para el curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, para las carreras de licenciatura en Informática Administrativa. Eh, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 5 que habla de las cuentas en moneda extranjera o de las operaciones en moneda extranjera. Y obviamente mencionar que este capítulo va a ser nuestro penúltimo capítulo de aprendizaje. Aprovecho para comentarles que ya solo tendremos una sesión más, la cual será el próximo día 2 de agosto, el próximo, primero de agosto, perdón, el próximo martes 1 de agosto a las 9 de la noche será nuestra última sesión síncrona de este curso de contabilidad, donde vamos a ver los diferentes procedimientos o los diferentes procedimientos de registro contable, que es el capítulo número 6 y con el cual cerraríamos nuestro curso. Ahorita aprovecho también para decirles que esta semana nada más está una actividad que es en formato Moodle, es decir, un cuestionario que habla de lo que vienen siendo las cuentas en moneda extranjera. No hay ningún foro, solamente va a ser este cuestionario. Y la próxima semana sí va a haber un foro y va a haber un cuestionario score, por lo que es más fácil pues participar en las tareas. Posteriormente, la siguiente semana, que viene siendo del 7 en adelante, vamos a tener lo que viene siendo el examen final. En ese examen final, pues obviamente vamos a ver todos los capítulos que vimos en esta segunda parte del curso y posteriormente, después de esa semana donde ya tengamos calificaciones finales de los alumnos, saber si aquellos alumnos que no pasaron la materia en primera oportunidad pueden llevar a cabo un examen extraordinario. ¿Ok? Vamos a iniciar, no sé, alguien por ahí levantó la mano. Verónica, adelante. Hola, maestro, buenas noches. Buenas noches. Revisando lo de la tarea, sí vi que hay un cuestionario, pero también hay un mapa. Así es. ¿Ese mapa lo tenemos que hacer? O sea, ¿son dos actividades? Sí, está dentro del mismo, de la misma actividad. Ah, ok. Gracias, maestro. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna duda? Aprovecho también para comentarles que prácticamente ya no hay ninguna tarea pendiente de evaluar, salvo asuntos muy puntuales de tareas que les he estado pidiendo a algunos alumnos que me las reenvíen porque cuando las incorporaron traían algún detalle y no podían bajar, o sea, no pudimos verlas, pero realmente ahorita salvo uno o dos trabajos de regularización por ahí que alguien presentó, pues ya se van a evaluar, ¿ok? ¿Alguna duda? Maestro, buenas noches, disculpe que lo interrumpa. Yo mandé con mayúsculas los dos trabajos, el de regularización y el de puntos extras. Y nomás quería saber cuándo aparecen las calificaciones y también le envié los trabajos anteriores que me había dicho al Sí, correo. sí, mira, yo los tengo que evaluar. Si tú ya los subiste erróneamente, con que aparezcan erróneos, obviamente te los puedo aceptar por correo. Creo que en el caso tuyo ya estaban evaluados. Si acaso me faltará el de sueldos y salarios, pero ya estaban evaluados. Y los otros ya los debes de ver reflejados a más tardar el día de mañana miércoles, porque ya con esto prácticamente ya nada más estaría evaluando lo de esta semana y lo de la próxima para que ustedes ya previo al examen final, perdón, ya puedan ver su calificación. Pero sí, ya las tengo. Y ya lo que esté pendiente de evaluar te debe quedar mañana. Ok, maestro, entonces sí, es que esa era mi duda, nada más lo de los trabajos de No, regularización. es que ojo, si tú lo subes en mayúscula no hay ningún problema. El problema es cuando le ponen una ñ, le ponen un signo de interrogación, le ponen un acento, le ponen una coma. Cuando ponen ese tipo de caracteres es cuando no los podemos bajar. Pero si no le pusiste ninguno y en un momento dado son puras mayúsculas, no debe de haber ningún problema. Como quieras, si llega a haber algún detalle, te lo hago saber para que me los envíes por correo. Ok, maestro, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga un comentario? Si no, ya para iniciar con la clase del día de hoy. ¿No? Bueno, vamos a iniciar. Por favor, si alguien me puede confirmar. Les reitero, esta va a ser nuestra penúltima sesión de aprendizaje. Todavía no nos despedimos porque vamos a tener una sesión más y pues obviamente vamos a tratar de dar un repaso de ser posible. Voy a ver la posibilidad, valga la redundancia, de dar la sesión el martes y como quiera dar ahí, si es posible, una sesión síncrona la próxima semana entre jueves y viernes
ya fuera de programa para que ustedes sepan más o menos cuáles son los puntos clave que van a venir en el examen final. El examen final también consta de 30 puntos y como ya lo he mencionado en varias veces, forma parte o va a ser parte de todos los capítulos que vimos en la segunda parte de nuestro curso de contabilidad. ¿Ok? ¿Alguien me puede confirmar si se ve clara, por favor, la imagen de la diapositiva y iniciamos con la clase? Se ve, profe. Se ve bien y se escucha fuerte y claro. Ok, gracias. Vamos a iniciar. Como les comentaba, perdón, el día de hoy vamos a ver un capítulo de nuestro libro de contabilidad o de nuestro segundo curso de contabilidad, el libro del segundo curso de contabilidad. Por ahí inclusive creo que algunos alumnos no tenían por ahí el acceso al libro. Por ahí les mandé yo una liga a los que me lo solicitaron para que lo tengan. Creo que también si llevan contabilidad 3 van a ocupar ese libro para que por favor ya lo tengan o ese link para que puedan descargarlo y ya no tengan ningún problema. Recuerden, en contabilidad 1 pues vimos el primer curso, en contabilidad 2 vemos parte del primer libro y parte del segundo, y en contabilidad 3 pues se va a ver todo lo que viene siendo la parte restante de ese libro que acabamos de ver en esta segunda parte del curso. Hoy vamos a ver el capítulo número 5, es un capítulo relativamente sencillo, práctico, desde el punto de vista teórico. Yo aquí también quisiera aclarar un punto. Mire, hay como tal, las materias que ustedes están llevando obviamente van a tener su especialidad y la materia de contabilidad es importante. Sin embargo, yo durante el transcurso del curso he tratado de darles más que nada un conocimiento general de los diferentes ámbitos contables y unas bases muy prácticas de lo que es la contabilidad. Obviamente estamos hablando en este curso de contabilidad 2 de una continuación de lo que vimos en la primera parte o en el primer tetra. Obviamente algunos alumnos, a muchos alumnos me tocó darles clases en el primer tetra y algunos otros no. Entonces lo que yo quiero que entendamos es que todos estos puntos son muy importantes, pero como tal no estamos viendo cosas muy contables desde el punto de vista técnico, porque a mí, como su carrera como tal no va para contabilidad o para contador público, que creo que, si mal no recuerdo, me comentaron que a partir del próximo tetramestre la licenciatura en Contaduría Pública ya va a ser parte de las carreras que va a otorgar la Universidad Ciudadana, pero sí es importante que conozcamos los conceptos. Entonces no me he metido a ver muchos ejemplos desde el punto de vista asientos contables, desde el punto de vista casos prácticos, porque, ¿cómo les diré? La especialidad para la que ustedes van no es para contabilidad. Lo que sí es importante es que tengan todos estos conceptos muy claros, porque si el día de mañana ustedes ven ya una parte teórica de esto, les va a ser mucho más fácil entender los conceptos, ¿ok? Como les comentaba, hoy vamos a ver el curso, el capítulo número 5, que habla de las operaciones en moneda extranjera o cuentas en moneda extranjera. Y voy a hacer un comentario. El capítulo este va dirigido mucho a todo lo que vienen siendo una parte muy importante de las operaciones de una empresa con nuestros socios comerciales, que son nuestros proveedores, y va muy dirigido a la parte de las compras. Hay que entender algo. Aunque este capítulo habla específicamente de todas aquellas compras que hacemos en moneda extranjera, y que obviamente esa moneda extranjera es del curso distinto a la que tenemos en nuestro país, que es el peso, pues obviamente también, aparte de las compras, también hay otras muchas operaciones que llevamos a cabo dentro de la contabilidad comercial que son en moneda extranjera. Hay que entender que así como compramos cosas en moneda extranjera, también podemos vender cosas en moneda extranjera. Pero lo que sí es importante mencionar es que este capítulo va dirigido a todas aquellas compras que hacemos y que obviamente son a crédito. Y ahí vamos a mencionar por qué es importante mencionar que son a crédito. Porque cuando nosotros sabemos o tenemos, vamos a pagar de contado una compra, vamos a pagar de contado algún bien, algún producto, pues obviamente vamos, o inclusive un servicio, vamos a conocer de manera en el instante cuál es el tipo de cambio que tenemos que adquirir esa divisa para poder liquidar lo que viene siendo ese bien o ese producto que vamos a adquirir. Sin embargo, cuando nosotros vamos a adquirir una compra
a lo que viene siendo crédito, es decir, que vamos a pagarla 15, 30, 45, 60, 90 días. Cuando nosotros hacemos los registros contables, vamos a hacer un registro a un tipo de cambio. Sin embargo, cuando vayamos a tener que pagar esa cuenta o esa cuenta por pagar, ese bien, ese producto, vamos a tener que desembolsarlo a un tipo de cambio distinto a cuando adquirimos o registramos contablemente la compra. Esto es muy importante que lo conozcan porque todo eso tiene que ver con algo que en el ámbito contable le conocemos como o en el financiero inclusive, se le conoce como la fluctuación cambiaria. Si siempre el tipo de cambio con el que adquirimos un producto es el mismo, pues obviamente no tendríamos ninguna variación. Si recuerdan en el en el curso de contabilidad 1, perdón, hablábamos por ahí dentro del estado de resultados, que es un estado financiero que nos dice cómo poder determinar la utilidad o la pérdida contable de un periodo. Mencionábamos una parte de los gastos o de los productos o de los ingresos financieros que pueden tener las empresas. Y obviamente dentro de esos gastos está algo que se llama pérdida cambiaria y dentro de esos ingresos está algo que se llama utilidad o ganancia cambiaria. A eso se refiere cuando nosotros hacemos un registro y vamos a obtener, lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo, y te vamos desglosando las diapositivas. Si yo ahorita voy a comprar el material que tengo que traer de Estados Unidos, y lo voy a poner así muy sencillo, y ese me cuesta $1,000 ese material. Y vamos a suponer que el tipo de cambio al día de hoy con el que yo adquiero ese material es de 20 pesos. Obviamente a mí me va a costar, por poner un ejemplo así muy plano y muy sencillo, 20,000 pesos ese material o ese producto o ese bien. ¿Qué pasa si ese bien yo lo voy a adquirir a crédito? Hoy registro en mi contabilidad y voy a tener un tipo de cambio o un registro de mi cuenta por pagar de 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque lo voy a pagar a crédito y a lo mejor no tengo en este momento la divisa o el recurso para poder comprar los dólares y pagarlos de inmediato. ¿Qué pasa si vamos a suponer que sea 30 días? Hoy es día 25 de julio. El 25 de agosto, ya que ese es el plazo que me dio mi proveedor para poder liquidar la mercancía, el tipo de cambio ya no está 20, está 21. ¿Qué significa? Que yo ya no voy a pagar 20,000 pesos que originalmente adquirí a una deuda con un tipo de cambio de 20 pesos. Pero, obviamente, ahí tengo que hacer un registro cancelando cuando vaya a pagar, cancelando la cuenta por pagar, cancelando con la salida al banco, pero obviamente no voy a cancelar 21,000, solo voy a cancelar 20 porque es la deuda o el pasivo que yo tenía registrado. Los otros 1,000 pesos se tienen que ir a la cuenta de gastos financieros, a la subcuenta de pérdida cambiaria. ¿Por qué? Porque ya estoy pagando más que lo que originalmente contraté. Obviamente, pues se tiene la cuenta de gastos financieros también es una cuenta colectiva de control que tiene una cuenta, subcuenta y sus subcuentas. ¿Qué pasa si cuando voy a liquidar la mercancía el 25 de agosto el tipo de cambio no está 20 ni está 21, está 19? Ahí voy a tener una ganancia cambiaria porque cuando yo registré mi deuda o mi cuenta por pagar dentro de mis pasivos, si el material me costó $1,000 y el tipo de cambio ya está 19, significa que en lugar de pagar 20, que es con lo que yo originalmente contraje la deuda, ya solo voy a pagar 19,000. Entonces, no, yo tengo que cancelar esos 20,000 pesos cargándole a proveedores los 20,000 pesos, abono a bancos 19, que es lo que me costó comprar esos dólares, y abono por 1,000 pesos a la cuenta de ganancia cambiaria que va dentro de productos financieros dentro del estado de resultados. ¿Ok? Eso es un ejemplo muy genérico de cómo funciona esto. Generalmente, la mayoría de las operaciones que tenemos en nuestro país por el tratado que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, pues generalmente las operaciones que llevamos a cabo y porque es la moneda mundialmente de mayor operación comercial, que es el dólar americano, generalmente muchas operaciones se registran en dólares. Pero también hay que entender que si hacemos una compra en Alemania, si hacemos una compra en España, pues no vamos a registrar el tipo de cambio del dólar, vamos a registrar el tipo de cambio del euro.
Aquí nada más cabe hacer mención algo que es bien importante también para que no se confundan. Cuando nosotros vamos a adquirir una mercancía, que reitero es el objeto de este capítulo, y la vamos a adquirir a crédito, obviamente tenemos que registrar esa mercancía al tipo de cambio cuando se realiza la operación, obviamente que es cuando nos expiden nuestras facturas o nuestros documentos de importación, y ahorita vamos a mencionar esos conceptos. Ahí tenemos que tomar un tipo de cambio, pero no es cualquier tipo de cambio del peso contra el dólar. El tipo de cambio que se tiene que tomar es el que emita el Banco de México de manera diaria, es decir, el que sale publicado en el diario oficial de la Federación todos los días, a excepción de los días inhábiles como son los sábados y los domingos y los días festivos que ya están dentro de la ley, que no se trabajan o que son inhábiles para efectos laborales. Si yo la operación la realizo un sábado, pues obviamente no voy a tener una publicación del Banco de México para poder evaluar mis movimientos con el sábado. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Se toma el del viernes. Si la operación es el domingo, se toma el del viernes. Si el lunes es 20 de noviembre y también yo voy a llevar a cabo una operación porque a lo mejor es festivo para nosotros, pero para Estados Unidos no. Entonces, si el 20 de noviembre, que es lunes, que es festivo, también tomamos el viernes, ¿ok? Entonces, para evaluar, registrar, más que evaluar o evaluar, para registrar las operaciones de manera contable, se tiene que tomar en cuenta el tipo de cambio que emite el Banco de México. ¿Por qué hago esta referencia? Porque no nos vayamos con la finta que son los tipos de cambio que hay en las casas de cambio, que hay en los bancos. Esos son operaciones que hacen de compra y venta los negocios para poder obtener una utilidad. Si ustedes van a una casa de cambio y dicen, oye, si se fijan, dice compra y venta de dólares, te los compro a 18, pero te los vendo a 19.3, por poner un ejemplo. Entonces, por cada dólar que compren en 18 y por cada dólar que vendan en 19.3, en cada dólar ellos se ganan 1.3 pesos. Pero esos son tipos de cambio por una operación comercial de compra y venta de divisas. Sí, es el tipo de cambio intercambio. Ese tipo de cambio intercambiario es para efectos financieros, para efectos contables, para efectos fiscales y para efectos administrativos. Todas las operaciones en moneda extranjera, cuando son en dólares, se deben de registrar con el tipo de cambio que imita el Banco de México. ¿Ok? Eso también es importante que lo conozcan. ¿Qué es lo que va a pasar? Y reitero, me gusta hacerla. No se preocupe, no te preocupes, Carlos. Es interbancario, estoy de acuerdo. Cuando, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros compramos algún bien, algún producto en dólares y no tenemos para poder comprar, o no tenemos, vaya, más bien dicho, eh, nosotros no tenemos esa moneda para poder liquidar nuestra deuda? Ahí sí tenemos que recurrir a comprar dólares, pero una cosa es la operación de la compra de los dólares con el banco, con la casa de cambio, con la casa comercial que nos esté vendiendo esa divisa y con la cual vamos a pagar lo que viene siendo nuestra deuda. Y otra cosa es muy distinta, que hayamos registrado nuestra operación con el tipo de cambio que emite el Banco de México. ¿Ok? Eso es importante también que lo tengan ahí en contexto y es como un preámbulo de lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuál es el objetivo? Conocer el tratamiento contable de las operaciones en moneda extranjera. Realmente, como tal, el tratamiento contable, lo único que tiene de diferente es que es en una moneda con distinto o de distinto curso legal que tenemos en nuestro país. Realmente una cuenta por copagar, tanto en moneda nacional como en dólares o en otra moneda, se registra de la misma manera, se le carga el inventario con abono a proveedores. Obviamente si existe el IVA, porque también hay IVA por la importación, es compras o almacén o inventario, como le quieran llamar, dependiendo del método contable o el tipo de registro contable que utilice la empresa, con cargo al IVA acreditable o por acreditar con abono a proveedores. Lo único es que obviamente tenemos que registrar estos movimientos al tipo de cambio que lleven acá, que emita ese día el Banco de México. Y ahorita vamos a ver algunos de los procedimientos que se utilizan de manera general para poder llevar a cabo el registro de estas operaciones.
¿Qué tenemos como introducción? Que todos los comerciantes, es decir, toda la actividad comercial, llámese industriales, agrícolas, transportistas, comerciantes, chachareros, como le quieran decir, por lo regular o de manera esporádica necesitan mercancías, materia prima, maquinaria, herramienta e implementos que por varios motivos no siempre les es posible conseguirlos en el país o en el lugar de origen, sino en el mercado extranjero. Inclusive no necesariamente se tiene que traer, como lo menciona aquí en la literatura, a mí me ha tocado ver algunos ejemplos o unos casos muy prácticos de que dependiendo del tipo de negocio con el que estemos trabajando, obviamente también tenemos que tener maquinaria, o sea, no necesariamente tiene que ser materia prima ni mercancía. También podemos traer maquinaria, suponiendo que nos dediquemos a hacer cocinas integrales y necesitamos tener una maquinaria que nos rebane de manera más práctica todo lo que vienen siendo las bases y las maderas, en lugar de utilizar un proceso mecánico o artesanal a través de mano de obra directa, es decir, que alguien lo esté haciendo, una mano de obra humana, por decirlo así, pues vamos a automatizarlo a través de un proceso, de una máquina. Y esas máquinas también las traemos de extranjero. Esas también son operaciones que tenemos que registrar. Digo, reitero, por eso hace referencia aquí esta diapositiva a que puede ser maquinaria, puede ser herramienta, puede ser refacciones inclusive. Me ha tocado también importar refacciones de otras partes del mundo para poder llevar a cabo un proceso productivo o para reparar una máquina, ¿ok? Entonces, hay veces que no tenemos en México eso y nos lo tenemos que traer. ¿Por qué no están en México? Porque en el caso de la maquinaria, pues obviamente son maquinarias que a lo mejor aquí mismo ni se producen. Entonces, las refacciones, ¿de dónde las tienen que traer? Del país donde se producen y que obviamente allá nos las van a hacer llegar de manera directa, ¿ok? ¿Qué nos dice también? Hay dos conceptos que tenemos que entender. Y me voy a meter un poquito en términos de economía, pero también es importante que lo tengan pues, relacionado. Digo, no de todo lo que platiquemos nos puede servir en un futuro. Hay algo que en ámbitos económicos se le conoce como, para entrar un poquito en el tema de las importaciones, que se le conoce como balanza comercial, y eso yo creo que lo van a ver o lo debieron de haber visto en una clase que se llama macroeconomía. Cuando hay algo que se llama balanza comercial, la balanza comercial no es otra cosa más que la suma de todas las importaciones contra todas las exportaciones. Una importación es todo aquel bien, producto que traemos del extranjero para internarlo a través de la Dirección General de Aduanas de manera legal al país. Y todas las exportaciones son todos aquellos productos que nosotros mandamos al extranjero y que obviamente hacen que el país tenga o que haya una economía un poquito más volátil o más a favor de nosotros. Existe una balanza comercial positiva cuando nosotros exportamos más que lo que importamos. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos autosuficientes en los bienes, productos o servicios que requerimos dentro del país para poder llevar a cabo todos los procesos no administrativos, porque ahorita lo que estamos viendo es algo administrativo, pero sí los procesos económicos o que la economía de un país fluya. Y existe una balanza comercial negativa cuando importamos más que lo que exportamos. En el caso específico de nuestro país, pues obviamente la mayoría de todos o en la mayoría de los casos nuestra balanza comercial es negativa, porque inclusive ya hay hasta artículos o alimentos de primera necesidad o de la canasta básica ya los tenemos que importar inclusive de Estados Unidos, ¿verdad? Salvo cosas muy puntuales como los aguacates y otra cosa, todo lo demás prácticamente nuestra balanza comercial es negativa. Ahora siguiéndonos al estudio de lo que es nuestro capítulo, ¿qué nos dice que son, perdón, las importaciones? Con este nombre se le conocen en el mercado internacional las compras efectuadas en países del extranjero. Obviamente estamos hablando de nuestro país. Si estamos en Colombia y vamos a traer algo de México, pues va a ser una importación para los colombianos y para nosotros va a ser una exportación. Exactamente, ya hasta el maíz importamos, eso es muy cierto. Ya ni en eso somos autosuficientes. Pero reitero, eso ya me imagino que lo vieron o lo van a ver en clases un poquito más especializadas en la parte, pero va muy relacionado con el tema microeconómico, ¿eh? Entonces, esas son las importaciones. Y al igual que cualquier operación comercial,
Hay que entender algo. La economía como tal funciona con algo, con la sangre de la economía o el combustible de la economía es la liquidez, y la liquidez se representa a través del efectivo y del suficiente recurso que haya en la economía para que funcione de manera correcta. Pero también muchas de las operaciones económicas y financieras, sobre todo financieras, que es nuestro objeto de estudio, se hacen a través del crédito. Entonces, hay operaciones en que sí tenemos para pagar de contado y hay operaciones en que las tenemos que hacer a crédito. Siempre esto también grábenselo mucho porque reitero, aunque no vayan para una parte administrativa, es importante que lo conozcan. Los dos principales socios que tenemos en una empresa o en un negocio son nuestros proveedores y son nuestros clientes. Uno nos suministran bienes y nosotros con esos bienes los revendemos a nuestros clientes. Entonces, es bien importante que conozcamos esa parte y que va muy relacionado con esto. Si yo a un proveedor le voy a comprar una mercancía a crédito, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Pues véndemela a 45 días, pero yo a mi cliente no se la voy a no le voy a dar un crédito de 45 días, porque si mi cliente no me paga el mero día, yo no voy a tener dinero para pagarle a mi proveedor. Entonces, ya metiéndonos ahora en la parte financiera, es importante que siempre tratemos de pagar nuestras cuentas lo más lejos que se pueda y cobrar nuestras cuentas lo más pronto que se pueda. ¿Ok? Entonces, volviendo a este tema, todas las operaciones que hagamos los comerciantes, los agricultores, todo como ustedes le quieran llamar al ámbito económico que estén llevando a cabo su actividad comercial, todas esas operaciones o todas esas compras se pueden hacer, o importaciones que son en el extranjero se pueden hacer al contado o a crédito. Cuando hacemos importaciones al riguroso contado, es decir, que vamos a traer el bien y la vamos a pagar de inmediato, estas importaciones no representan contablemente ningún problema en específico, pues basta con adquirir la cantidad necesaria en divisa extranjera si no la tenemos en nuestras cuentas, porque también aquí como cultura general, cuando nosotros queremos, nosotros como personas físicas, no podemos abrir una cuenta en moneda extranjera, al menos aquí en Monterrey. Creo que en las fronteras sí se puede hacer, pero las personas morales sí pueden adquirir o sí pueden aperturar cuentas en dólar por el tema del lavado de dinero. Entonces, aquí no se presenta ningún problema. Si no tenemos en nuestra cuenta en dólares, suponiendo que fuera una empresa, una persona moral que está constituida por dos o más socios, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, podemos adquirir esa divisa extranjera, pagar su equivalente en moneda nacional y remitir de inmediato el dinero al proveedor con el cual queda concluida o saldada la operación o la enajenación del bien que él nos hizo. Que eso es lo que les comentaba ahorita. Ahí no hay problema, simplemente yo tengo pesos, compro dólares, obviamente voy a hacer la compra y eso se lo pago y ahí ya me quito de broncas. ¿Qué es lo que pasa o dónde viene el problema? Cuando hacemos importaciones o compras al extranjero o con operaciones porque aquí habla de importaciones, ojo, pero también hay el hecho de que traigas tú una materia prima o una herramienta o una maquinaria de Estados Unidos o de otra parte del mundo, también aquí en México hay empresas que hacen operaciones en dólares aunque no estén fuera del país. Entonces, más que importaciones a crédito, yo le llamaría operaciones en moneda extranjera, no tanto que tenga que ser forzosamente una importación. Si hay una comercializadora que vende cierta materia prima y le compra en dólares, pues también la puede facturar en dólares, aunque se lo venda alguien aquí en México. Pero el punto es que aquí contablemente sí representa un problema. ¿Por qué? Porque debido a que entre la fecha de recepción de las mercancías o de facturación, como lo quieran ver, y la fecha en la que se paga su importe en época futura, el tipo de cambio de la moneda extranjera pudo haber variado y esto siempre va a haber una fluctuación. Es muy difícil que el tipo de cambio siempre se mantenga constante de una manera fija. Esto de qué depende, reitero, y no es una clase de economía, pero también para que lo tengan en contexto debido a las tasas de interés, a los diferentes mercados cambiarios que existen, a los mercados financieros y a un sinfín de variables económicas y de percepción y de evaluación que se hace para poder determinar cuál es el tipo de cambio de acuerdo, reitero, a diferentes factores económicos, ¿ok?
Entonces, siempre va a variar. Obviamente, también es importante que cuando nosotros vayamos, como dice aquí en la literatura, a pagar esa moneda, deberá de hacerse una erogación mayor o menor que el precio al que fue adquirida la mercancía, que es con lo que iniciábamos al principio de la clase. De ahí que la diferencia resultante redunde en una utilidad o pérdida financiera, que contablemente se le conoce ganancia cambiaria o pérdida cambiaria. ¿Por qué cambiaria? Por los tipos de cambio que hay entre la fecha en la que adquirimos la mercancía y la fecha en la que pagamos dicha mercancía. Obviamente, si el tipo de cambio de cuando adquirimos, recibimos o nos facturaron la mercancía es menor que cuando la vamos a liquidar, pues obviamente vamos a tener, al tipo de cambio de como la vamos a liquidar, vamos a tener una ganancia. Pero si el tipo de cambio de como la registramos al momento de pagarla es mayor, vamos a tener una pérdida cambiaria. ¿Okay? Esto ahí va a depender mucho de cómo esté ese tipo de cambio. ¿Qué también nos dice esta literatura o este capítulo? Dice que si al terminar el ejercicio existen compras a crédito aún no liquidadas, su importe en moneda extranjera deberá convertirse en moneda nacional tomando como base no el tipo de cambio al que se haya concertado la operación, sino al tipo del balance y considerando la diferencia que resulte como producto o gasto financiero, reitero, pérdida o ganancia financiera, según beneficie o perjudique al importador o al negocio. Esto también es bien importante y ya va por un tema más de evaluación. En el curso de contabilidad 1, cuando veíamos la parte de lo que es el balance general, que es un estado financiero que nos muestra la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, mencionábamos que existen algo que se llaman periodos contables y hay algo que se llama ejercicio fiscal. Un periodo contable son los meses de cada año y un ejercicio fiscal es el año calendario por el cual estamos obligados a pagar nuestros impuestos. ¿Qué nos dice en específico esta diapositiva? Que si yo, por ejemplo, el día 1 de noviembre adquirí mercancía a, no sé, volviendo al ejemplo, $1,000 en mercancía, un tipo de cambio 20. Yo voy a registrar 20,000 pesos de adeudo en mi contabilidad. Obviamente está evaluado, ahorita vamos a mencionar algo de cómo se registra a un tipo de cambio de 20 pesos esos $1,000. Y vamos a suponer que el cliente solo me dio 15 días para pagarlo, es decir, yo lo tenía que pagar el 16 de noviembre y no lo pagué. Y luego y pasa diciembre y no lo pago, y llega el 15 de diciembre y no lo pago, el 20 de diciembre no lo pago y lo tengo que pagar aguinaldos, etcétera. Ya no lo liquidé. Corremos el riesgo que cuando le volvamos a pedir clientes mercancía a nuestro proveedor, pues obviamente ya no nos va a dar la mercancía porque va a decir que no le vamos a pagar, ¿va? Pero contablemente el 31 de diciembre tenemos que hacer un ajuste y decir, ok, ya se terminó el ejercicio, pero yo tengo deuda en moneda extranjera, yo tengo que hacer un ajuste cambiario para que al término del ejercicio se vea reflejada la deuda real al tipo del cambio del cierre del año. ¿Sí me explico? Entonces, a eso se refiere con que no se toma el tipo de cambio de la compra o de cuando se registró cuando llegó la mercancía, sino el tipo de cambio del cierre que es el 31 de diciembre. Siempre y cuando el 31 de diciembre caiga en día hábil. Si el 31 de diciembre cae en sábado, se toma el tipo de cambio del viernes 30. Si cae en domingo, se toma el del 29, que es el día inmediato anterior en que existió una publicación en el diario oficial del Banco de México para llevar a cabo el registro de las operaciones en moneda extranjera. A eso se refiere este punto. Obviamente, ¿qué asiento contable se hace ahí? Simplemente si es una ganancia cambiaria, se le carga al proveedor para disminuir el saldo y se le abona ganancia cambiaria. Se cancela el proveedor en ese importe que estamos obteniendo una ganancia cambiaria. Las dos cuentas son acreedoras. Una se cancela al cargarla y la otra se aumenta a abonarla. Una nos va a generar utilidad en el estado de resultados y al cancelar la cuenta de proveedores nos va a disminuir nuestras deudas en el balance general. Si es una pérdida cambiaria, es decir, que el tipo de cambio sea mayor, ahí le cargamos a pérdida cambiaria o gastos financieros por el valor y le abonamos a proveedores. Estamos disminuyendo nuestra utilidad dentro del estado de resultados y estamos aumentando nuestra deuda
en la cuenta de proveedores dentro del balance general, que todo eso también ya lo vimos en el curso de contabilidad 1 de por qué las cuentas son de naturaleza deudora, acreedora, cuándo se cargan, cuándo se abonan. ¿Ok? Por lo antes expuesto, se puede apreciar que las compras en moneda extranjera requieren de un tratamiento especial. Ojo, volvemos aquí. Compras en moneda extranjera, pero así como hay compras, hay ventas también que se hacen en moneda nacional, entonces, perdón, en dólares. Entonces, aquí nos estamos refiriendo únicamente a las compras, pero hay muchas operaciones que pueden ser en una moneda distinta del peso, por medio del cual se pueden conocer tanto el importe del pasivo en moneda extranjera, que es lo que ya mencionamos ahorita, y su equivalente en moneda nacional, como el de las utilidades o pérdidas por variación o fluctuación en los tipos de cambio. Variación o fluctuación, pérdida o ganancia cambiaria. ¿Ok? Más o menos sí está claro. No sé si alguien tiene un comentario para hacer una pausa de 20 segundos y luego, si no hay ningún comentario, continuamos con la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo visto hasta ahorita? Todo bien, profe. Ok. Una duda. Sí, dígame. Sí, adelante. Ninguna duda. Sí, dígame. Ah, ninguna duda. Sí. No le escuché bien. ¿No hay ninguna duda o tiene alguna duda? Discúlpeme. No, no hay ninguna. Ah, ok, gracias, discúlpeme, es que le entendí, tengo una duda. Ok, vamos a continuar entonces. Eh, ¿Cuáles son los procedimientos de registro que se utilizan en la contabilidad para este tipo de operaciones? Existen 4: el tipo variable, el tipo fijo, el tipo remesa previa de fondos y el tipo de compra. Vamos a mencionarlos y ahorita vamos a hacer así unos ejemplos muy sencillos. Tipo variable. Este procedimiento consiste en registrar las operaciones en moneda extranjera, y aquí pongo pausa también, bien importante esta partecita. Cuando nosotros hablamos de compras que vamos a adquirir mercancía, el valor de la mercancía o del bien que estamos adquiriendo se compone de todos los gastos inherentes desde que salió de la oficina o del almacén del proveedor hasta llegar a nuestro almacén. Si recuerdan, cuando veíamos el estado de resultados, cuando íbamos a determinar las compras para sacar nuestro costo de ventas, ahí mencionábamos que todos son compras que ya tenemos o inventario, más nuestras compras netas, que es, o compras totales, que es el valor de la mercancía, más los fletes, más los gastos, para poder determinar nuestro inventario final de mercancía. Entonces, también aquí hay que recordar que todos esos gastos forman parte del valor del bien, a excepción del impuesto al valor agregado, que como lo vimos en el capítulo 14 del curso pasado, pues no es otra cosa más que un impuesto al valor o al bien. No significa que forme parte de su costo, ¿ok? O de su valor como tal. Consiste en registrar todas estas operaciones al tipo de cambio en que se hayan efectuado dichas operaciones. El procedimiento de tipo variable es conveniente implantarlo cuando el tipo de cambio de la moneda con el que se opera, aquí no dice que dólares, ¿verdad? Nomás que estamos poniendo el ejemplo de los dólares, sufre constantes variaciones y fluctuaciones, es decir, cuando la moneda extranjera no guarda en relación con la moneda nacional cierta estabilidad. En la práctica, el que yo más he utilizado es este. ¿Por qué? Porque ahorita a lo mejor hay cierta estabilidad, pero en términos generales siempre hay una fluctuación. Entonces, ese es el que más se utiliza, que es registrar las operaciones al tipo de cambio en cuanto se realice la operación. Ese es el tipo de registro que más comúnmente se utiliza en la contabilidad comercial. Tenemos el tipo fijo, que tiene 3 variantes, que son las siguientes: el tipo fijo con cuenta complementaria de resultados, con cuenta complementaria de balance y con cuenta de balance 1 por 1. En cualquiera de las 3 variantes consiste en abonar o cargar a la cuenta de proveedores extranjeros. Aquí también hago una pausa, y a lo mejor
son muy extensos los temas, pero quiero simplificarlos para que se capten y no saturarlos de muchas cosas que los pudieran confundir. Cuando hablábamos de las cuentas colectivas en el capítulo 18, mencionábamos que había cuentas colectivas o de control. Así como hay una cuenta que diga proveedores, puede tener una subcuenta que diga proveedores nacional y proveedores extranjero. Y esa cuenta puede tener una cuenta complementaria para poder identificar, cargándole, por ejemplo, en el caso de la cuenta de proveedores, registrar en esa cuenta el valor en dólares y el remanente al multiplicarlo por el tipo de cambio como cuenta de proveedores extranjero complementaria. Un ejemplo, si yo, volviendo al tema de los $1,000, si yo compro $1,000, si yo compro $1,000 en mercancía un tipo de cambio de 20, yo le cargo al almacén o a las mercancías 20,000 pesos, para ponerlo así como ejemplo sencillo, y le abono a proveedores extranjeros 1,000 y le abono a proveedores extranjeros cuenta complementaria 19,000. De manera que cuando yo sume las dos cuentas me dé los 20,000 pesos y yo ahí voy a saber que el tipo de cambio es de 20. ¿Por qué? Porque si sumo los 1,000, que es el valor de mi mercancía, más los 19, entre 1,000 me va a dar 20. ¿Sí me explico? Entonces ya son formas de registrarlo. A eso se refiere esto, que es cargar a una cuenta de proveedores extranjeros. Como referencia se puede utilizar también el variable, pero aquí para el tipo de, de cambio de tipo fijo, se le carga un tipo de cambio arbitrario previamente establecido, es decir, lo podemos poner nosotros y en registrar las diferencias entre los tipos fijo y real en una cuenta complementaria. Obviamente, la mayoría de las empresas hacen cuenta normal o cuenta de proveedores extranjeros con su cuenta complementaria, como se los explicaba ahorita, ¿ok? Es conveniente implementarlo cuando las variaciones o fluctuaciones no sean tan fuertes, bruscas ni frecuentes, o sea, cuando la moneda extranjera, a diferencia del variable, guarda una relación o una estabilidad cierta con la moneda nacional con la que estamos operando. Obviamente este es muy difícil que lo utilicemos aquí en México, y más porque pues es un tipo de cambio, si yo le pongo 20 ya sé que me va a variar 20.1, 19.9, no me va a variar 1.5, me va a variar 2. Obviamente aquí estamos poniendo un ejemplo bien sencillo de 1,000 pesos, ¿verdad? O sea, de una diferencia de registrar 20,000 contra 21,000 si es ganancia cambiaria o con pérdida cambiaria, perdón, o 19,000 si es ganancia cambiaria. Pero ¿qué pasa si la deuda es de $1,000,000? Pues ahí está medio en chino no tener divisas para poder pagar esa deuda, porque imagínense que cuando lo registremos ese $1,000,000 a un tipo de cambio de 20, pues yo le voy a dar 20 millones de pesos a mi proveedor. Si para cuando yo liquide necesito pagar en dólares y el tipo de cambio está a 19 pesos, pues yo ya tuve una ganancia cambiaria de 1,000,000 de pesos. Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio está a 21? Voy a tener una pérdida cambiaria. Si esa pérdida cambiaria me va a disminuir en 1,000,000 de pesos mi utilidad contable, y si es una ganancia cambiaria me va a aumentar en 1,000,000 de pesos mi utilidad contable, ¿ok? Ese es el tipo fijo. Tipo remesa previa de fondos. Este procedimiento es conveniente utilizarlo cuando los proveedores extranjeros solicitan determinada cantidad de dinero de manera anticipada a cuenta del valor de la importación de las mercancías, y consiste en evaluar tanto las mercancías importadas como los gastos que por las mismas hayan efectuado el proveedor por nuestra cuenta, obviamente, al mismo tipo de cambio al que se haya hecho el anticipo del dinero. Este sí no me ha tocado verlo, les voy a ser muy honesto, me ha tocado ver el de tipo variable. El otro, alguna vez lo vimos, pero como un tema de cuentas de orden, no lo vimos como tal, como una operación contable para ver cuál era el efecto que se hacía si dejábamos un tipo de cambio de manera arbitraria, pero este sí no me ha tocado verlos, pero aquí está muy claro, es evaluarlos al tipo de cambio de cuando se realice el anticipo, y que obviamente cada que nos manden esas operaciones se tienen que registrar en base a ese tipo de cambio. Obviamente todo esto que estamos viendo tiene que estar considerado como parte de la evaluación contable dentro de las normas de información financiera, que es la que esas normas nos dicen cómo llevar a cabo el registro de las operaciones y cómo se deben de evaluar las operaciones. Ahorita se les llama normas de información financiera,
y hace algunos años, cuando un servidor era estudiante, se le llamaba principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ok? Este procedimiento tiene la ventaja de disminuir las utilidades y pérdidas por cambios debido a que la factura y documentos de embarque se registran al mismo tipo de cambio, por lo que las variaciones de la remesa previa de fondos, por lo que las variaciones de cambio afectarán únicamente al saldo de la cuenta de proveedores extranjeros. Vamos a decir, son 18 mil pesos, 18 mil dólares, y yo ya mandé 10, nomás me va a afectar por 8 mil dólares la ganancia o la pérdida cambiaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya lo demás va a ser evaluado al tipo de cambio de cuando yo mandé los 10 mil dólares. Es nomás como ejemplo, es muy sencillo. El tipo de compra, este procedimiento es el de uno por uno, consiste en registrar las mercancías al tipo de cambio del día en la misma que haya efectuado y las remesas de dinero que posteriormente se hagan, cargarlas a la cuenta de proveedores extranjeros, pero al mismo tipo de cambio de la compra, pasando la diferencia que haya entre este y el tipo del día de la remesa a la cuenta de cambios. Tampoco me ha tocado verlo, reitero, los que me ha tocado ver son que es el tipo de cambio el tipo de registro variable, y también me ha tocado ver el de fijo, ¿ok? Y eso sería todo respecto al capítulo de monedas extranjeras, cuentas en moneda extranjera, no sin antes decirle que no aquí estamos yéndonos específicamente al tema de compras de importación, de crédito, y que obviamente hacen que nuestros registros tengan una variación por el tema de lo que viene siendo el tipo de cambio, de cómo se concertó la operación y cómo la vamos a liquidar, ¿ok? No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda respecto al capítulo que vimos o que estamos viendo el día de hoy, por favor. ¿Algún comentario, alguna duda? Gracias, Carlos. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Todo bien, profe. Gracias, muy amable, José Luis. ¿Alguien más? Carolina, por favor. Ortiz. Bueno, yo, profe, nada más quiero comentar de que está muy variada esta información, o sea, todavía yo no la logro, como quien dice, dominar con esta clase. Necesitaría hacer la tarea para que me surgieran más dudas. Ok. Y bueno, quizá a lo mejor le pueda mandar mensajes si me surge alguna y me la pueda responder por medio de la plataforma. Sí, está bien, sin problema. Sí, porque ahorita sí como que es mucha información nueva. Sí, Bueno, al menos no, para mí. no, y entiendo, por eso, miren, yo al principio de la clase comentaba que si esto lo hacemos de manera muy técnica, los voy a confundir, y se los digo con respeto, no, reitero, no me lo malinterpreten, no insultando la inteligencia que todos ustedes tienen, pero son temas muy técnicos. Entonces yo lo que trato de hacer es hacerlo en un lenguaje que a ustedes les quede un poquito más claro, porque si yo ya les hablo de que cárgale a proveedores con esto, con esto, con esto, con esto, porque esto, a lo mejor va a ser todavía un poquito más complicado. Entonces no hay ningún problema. Si tiene alguna duda respecto al cuestionario, háganmelo saber. No hay ningún problema, para eso estamos. Sí, exactamente, porque sí, yo cuando estaba haciendo, por ejemplo, el video de contabilidad, sí había unas cosas que yo como que todavía me trababa. Y o sea, por ejemplo, como no las he aplicado, en este caso, a lo mejor en mi vida diaria, casi siempre yo trato de, por ejemplo, dar en mi conclusión mediante lo que yo he aprendido de la clase y cómo lo puedo aplicar en mi vida, Sí, ya puede ser laboral o cotidiana. sí, miren, también hay que entender algo, y para eso estamos los tutores. Yo antes, digo, todavía no nos despedimos, eh, dice, es rebuscado, pero sin duda entendido. Bueno, ahorita lo leemos. Eh, ¿A qué voy con el comentario? También hay que entender, y lo digo con mucho respeto, que ustedes están estudiando, son estudiantes, y también, pues nosotros en el caso de un servidor y de muchos tutores, ya tenemos a lo mejor la experiencia tanto laboral como académica para poder dominar los temas. Y esa es la parte que yo a veces trato de hacerlo un poquito más digerible para que se entiendan. Entiendo también, reitero, valga la redundancia,
de que es difícil entenderlos también en una clase sola, ¿verdad? Y les digo que sin despedirnos, ¿cómo se llama? Este tetra fue de mucho cambio para nosotros por la plataforma. Yo ya tengo cerca de 3 años impartiendo clases aquí en la universidad y sí fue un cambio muy drástico la plataforma, inclusive yo creo que para ustedes, a comparación cómo se venía trabajando, pero la idea de nosotros siempre es darles las herramientas para que lo que ustedes aprenden aquí, como usted bien dice, lo apliquen en su vida diaria, como lo apliquen también en la vida laboral. Tengo la fortuna, se los digo con mucho respeto, que hay alumnos que ya no les doy clase y todavía me siguen hablando para algunos temas y quiero que ya cuando nos despidamos también tengan esa confianza para que si el día de mañana me vuelve a tocar darles algunas clases de finanzas, de costos, de economía, pues obviamente tengan esa apertura y que todo lo que aprendan, sobre todo eso es bien importante, que lo puedan aplicar. Y si ya no me toca, pues bueno, ahí vamos a estar siguiendo mientras estemos aquí en la universidad a sus órdenes, ¿ok? Profe, Dígame. ¿me puede compartir su correo? Es que le he mandado correo, pero no he recibido respuesta por parte de usted. Sí, por el correo. Es respecto a las tareas. ¿No quieres un taco? Sí. Es israel.quintero@ucnl.edu.mx. También por ahí vi que ya estaba Iris, que fue una persona que me mandó un correo. Le voy a aperturar, le voy a mandar, mándeme un correo, Iris, por favor, para tenerlo. Creo que ya me lo mandó. Ahí le voy a mandar el cuestionario que me dijo que no pudo bajar. Y le voy a dar una extensión de tiempo para que me incorpore la tarea que tiene pendiente. No creo que se me había pasado, nomás que ahorita la vi, para que por favor ahí también lo tome. Más a ratito se lo mando y pueda subir su tarea. Gracias, profe. Sí, gracias, profe. Era sobre el video y todavía seguí checando y no me parece, no me abre nada. No se preocupe, no sé mire, qué yo le voy, instrucciones son sobre el tema. de hecho se van a ampliar las fechas para subir esas tareas. Hoy precisamente recibimos un correo por parte de la universidad, se los leo textualmente porque nos lo mandaron hoy, se los leo así muy brevemente. Se extendería una semana, o sea, todavía tenemos hasta el próximo domingo para poderlo incorporar. Ahorita voy a abrir los parámetros y a usted en específico que no pudo abrirlo del video, yo le voy a mandar los archivos en Word para que ya cuando esté abierta la plataforma mañana, y ahora sí vea las características y me puede incorporar su video, ¿ok? Ok, sí, gracias, qué amable. Para servirle. Carlos, ¿algún comentario? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Excelente. Sí, más que nada lo que estaba escribiendo yo por ahí en el chat, a lo que me refería, maestro, es que los términos son rebuscados y es un poco complicado, más tedioso en base al libro. Lo que yo le decía a usted ahí es que, o le trataba de transmitir, es que son de muchísima ayuda el material que usted nos comparte, tanto en la clase, y es un plus que usted lo suba a lo que es la plataforma y nosotros de ahí lo bajamos, porque hay otros profesores en otras materias que a veces ni siquiera comparten trabajo y me dicen, no, pues si quieren material, pues bájenlo de ahí de la clase, ¿no? Y es pues un poco más complicado, ¿no? Sí. Pero al contrario, me gustaría decirle a usted que pues se lo agradecemos y es de bastante utilidad para nosotros, ¿no? Claro que sí, no, de hecho, mira, no es, ahora sí que por respeto y por ética no es bueno hablar de los demás. En mi caso, digo, entiendo que ustedes como alumnos tienen ese derecho. Lo que sí yo trato, y se los digo con mucho respeto, es yo trato de siempre darles las herramientas, porque eso es bien cierto. Si yo ahorita te hablo como cuando vimos, por ejemplo, temas de IVA o temas de sueldos y salarios, yo les puse un ejemplo de cómo se calcula el ICR, cuál es la carga tributaria, porque a mí nada me cuesta poner lo del libro, inclusive lo del libro, y hay algunas cosas que no están actualizadas, y yo ya se los puse hasta con ejemplo en Excel para que se les quedara un poquito más, sin descuidar que lo que yo les estoy poniendo como tareas es lo que va a venir en los exámenes, pero yo se los estoy poniendo a lo que realmente se ve ahorita en la práctica. Yo te agradezco el comentario, no porque me lo estés diciendo, pero eso es lo que yo quiero transmitir. O sea, de hecho, los cursos como tal, yo considero, y de hecho yo ya le hice varias propuestas ahí a un maestro que es encargado. Ya voy a empezar, yo estoy proponiendo cambiar inclusive la bibliografía y cambiar la forma de hacer algunas tareas para que les sean más prácticas y que obviamente, por ejemplo, ese material yo ya se lo doy sintetizado de manera muy sencilla a las presentaciones, de manera que, como dices tú, pues les sea más fácil digerirlo
y que no tengan tanto problema en entender al menos un poquito de los conceptos que se les trata de transmitir, ¿no? Claro, y parte del mencionárselo es también que usted, de alguna manera que tiene más comunicación con los demás profesores, pues si bien no se trata de crearles conciencia, que sepan que sí es de bastante ayuda para nosotros y en realidad sí lo valoramos, ¿no? No, sí, no, y de hecho yo generalmente trato de subir diapositivas. De hecho tengo pensado, digo, a lo mejor ya no me va a tocar verlo con ustedes, pero sí tengo pensado cambiar inclusive algunas dinámicas, algunas referencias más actualizadas, poner casos un poquito más prácticos, sobre todo que yo siempre que voy a una clase me fijo hacia dónde va dirigida la clase. No es lo mismo dar una clase para una licenciatura en informática que para dar una licenciatura en administración, porque obviamente lo contable va un poquito más pegado a lo administrativo. Pero aunque ustedes van un poquito más por la parte técnica en cuanto a la parte administrativa de lo que es la informática, trato de decirles en qué les puede, cómo les aplica a usted lo que vemos en las materias. Y lo que yo siempre les he dicho es que todas las materias de algo les van a servir, por algo están dentro del programa. Ahorita les mencionaba y creo que es algo que a mí me llena de mucho gusto. Por ahí creo que me van a hablar para empezar a desarrollar lo que es la carrera de licenciatura en contaduría pública, porque ya la carrera como tal de contador ya la va a dar la universidad, pero creo que si no es este tetramestre es el que sigue. Pero obviamente pues ya es una cuestión así un poquito más técnica, que vaya enfocada a finanzas, que vaya enfocada a impuestos, a costos, administración, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y es un clavado más profundo. Sí, perfecto. Bueno, excelente. ¿Alguien más? Muchas gracias, maestro. No, para tus órdenes. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? Bueno. Yo entré un poquito tarde, pero me gustó mucho su clase. No sé si es la última vez que lo vamos a ver. Ay, me estoy encantada. O sea, súper bien todo, muy amable, su lenguaje muy, muy correcto, muy práctico, porque pues yo estaba hace años en el primer tetra y después ya no pude continuar, y ahorita que me revalidaron pues continuar, me quedé, no manches, así no estaba, antes no daban clases, antes nada más subían actividades y las hacías como pudieras, como supieras, y ahorita ya está muchísimo mejor a como yo estaba antes. Sí, de hecho la universidad ha ido cambiando, ha ido evolucionando. En el caso de un servidor, yo entré en pandemia y pues obviamente hemos tratado de es que lo voy a decir de una manera muy práctica. Cuando uno es estudiante, a veces los términos, yo tuve maestros que en la Facultad de Contaduría Pública y Administración, que las cosas son muy rebuscadas, como decía Carlos. Y obviamente también el que las cosas se te faciliten tiene mucho que ver ya con la experiencia o con el camino recorrido en tu profesión, en tu área de desarrollo. Pero obviamente lo que se trata es de que ustedes lo aprendan y que ustedes tengan ahora sí que un poquito más de herramientas. No va a ser la última vez que nos veamos, todavía tenemos una clase la próxima semana que va a ser nuestra última clase. De hecho, al principio les mencionaba que este es el penúltimo capítulo, ya nada más nos falta el capítulo número 6 y voy a tratarme de dar yo tiempo después del martes, de darles como quiera la próxima semana, aunque sea una sesión de 1 hora, para darles un repaso general de los puntos más importantes que necesito que revisen para el examen final, para que puedan tratar de pasar su materia en primera oportunidad. Y respecto a lo otro, le agradezco mucho sus comentarios. ¿Ok? Estamos para servirles a todos. Y como les dije hace rato, si el día de mañana ya no me toca a mí darles alguna clase dentro de su programa, no agraviando ni diciendo que los demás tutores, hay maestros muy capaces, muy capaces, mis respetos para ellos, pero cualquier duda en el área financiera, contable, fiscal, de costos, administración estratégica, economía, yo como quiera sigo a sus órdenes, ¿ok? ¿Algún otro comentario? No, bueno, si ya no hay ningún comentario, les agradezco a todos su presencia. Nos veríamos el próximo martes 1 de agosto a las 9 de la noche para ver nuestro último capítulo. Va a ser una tarea score para que ya no tengan que subir nada. Y ahora sí, ya con eso dar finalizado nuestro curso de contabilidad 2 y ahí hacer algunas recomendaciones para el examen final. Muy buenas noches y gracias a todos por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta mañana, que descanse. Gracias, saludos a todos. Buenas noches, maestro. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, saludos a todos.